Bueno, mis estimados, buenos días para todos los que nos han saludado. El Señor los bendiga, los guarde. Espero que el Señor, o mejor, que puedan estar disfrutando de los cuidados del Señor, porque esos cuidados nunca cesan, nunca se acaban los cuidados, nunca se acaban las misericordias del Señor para con nosotros. Nos ponemos a mirar cómo el Señor cuidó por 40 años en el desierto de Israel, un lugar donde no había nada. Más adelante, cuando ellos pecaron y fueron desterrados, por 70 años cuidó a Israel en la cautividad que vivieron. Luego nos damos cuenta cómo el Señor protegió a hombres como Sadrach, Mesach y Abednego de allá del horno de fuego, cómo el Señor protegió a Daniel del foso de los leones, cómo el Señor protegió a Jeremías, que aunque quisieron incluso matarlo, hasta que el Señor cumpliera su propósito en él, no iba a ser posible. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros podamos estar ahora en una situación que es turbulenta, pero que nos permite recordar que nuestra vida depende del Señor. El Señor, digo yo, no nos salvó para darnos cuerda con esos carritos antiguos y que de ahí se vayan y miren cómo andan solos, sino que el Señor pone su mano sobre nosotros y su poderosa mano nos guía durante toda nuestra existencia, y podemos decir confiadamente, como lo afirma el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiero que recordemos, mi hermano, que desde el día en que el Señor nos salvó por Jesucristo, estamos en su poderosa mano. Y de ahí nadie nos puede arrebatar, ni siquiera alguien tan poderoso o algo tan poderoso como la misma muerte nos puede separar del Señor. Esa es nuestra confianza, mis hermanos, esa es nuestra esperanza, que el Dios en el cual creemos es el Dios soberano, es el Dios poderoso y es el mismo Dios que nos ama y que vincula todas las cosas o usa todas las cosas para que al final, así nos causan un poco de dolor, obren para nuestro bien. Yo quiero desearle hoy un feliz Día de la Madre a todas las madres que están sintonizadas. El Señor las bendiga, las guarde. Mi oración, que cada día Jesucristo sea formado en ustedes, para que de esa manera ustedes puedan experimentar la vida abundante del Señor en todas sus vidas. Un abrazo muy especial, un beso muy grande para todas y cada una de ustedes. Bueno, por decreto dijeron que el Día de la Madre iba a ser el último domingo del mes, ¿no? Pero la tradición pesa y hoy se está deseando este feliz Día de la Madre. Muy bien, habiendo dicho eso, y ya para entrar en materia, quiero que nos ubiquemos en Lucas capítulo 5, donde leyó mi esposa hace un momento. Capítulo 5 de Lucas, versos 12 hasta el verso 16. En el capítulo 5 de Lucas vamos a estar ubicados desde el versículo 12 hasta el versículo 16. De lo que hoy vamos a hablar es acerca de la voluntad de Dios para sanar. La voluntad de Dios para sanar. Miren, las enfermedades han agotado o han agobiado al ser humano desde hace muchísimo tiempo. Es decir, algunas enfermedades han llegado a ser tan terribles que han diezmado la población mundial. Pienso, por ejemplo, en la peste bubónica, que causó una gran mortandad en Europa hace algunos siglos. Pienso también cuando fue colonizado este territorio americano. La historia registra que fueron muchísimos los indígenas que murieron a causa de enfermedades que los españoles traían y que para ellos allá ya estaban inmunizados, era algo normal, pero al llegar aquí a Colombia y estar en un entorno tan limpio los indígenas, esas enfermedades causaron un impacto tal que mataron gran parte de la población indígena de nuestro territorio americano. Y cuando nosotros analizamos las enfermedades, hermanos, yo creo que estaremos de acuerdo en mirar que ellas causan un impacto que va mucho más allá de nuestro cuerpo y llega a afectar a nuestra mente y la totalidad de nuestro ser. Nuestras emociones quedan ahí. Fíjense ustedes, cada vez que nosotros nos enfermamos no tenemos la misma disposición para reír,
No tenemos la misma disposición para atender personas. No tenemos la misma disposición para la vida social. Entonces las enfermedades van mucho más allá que sencillamente o que solamente afectar nuestro cuerpo, y afectan nuestra alma, afectan nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y las personas pueden llegar a agravar esa enfermedad que están viviendo. Si a esa enfermedad, si a ese estado de debilidad le suman el llenarse de temor. Por eso la inmensa importancia del tema que nosotros vamos a ver hoy, que es la voluntad de Dios para sanar, puesto que todos aquellos que creemos en el señorío, en la suficiencia de Jesucristo, podemos llegar a la conclusión fácil de que el Señor Jesús tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad. Hace unos domingos estudiábamos Lucas capítulo 4, y el versículo 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Fíjense qué interesante. Lucas 4:40 nos dice que todos los que tenían enfermos, y enfatiza ahí de diversas enfermedades. Esa palabra diversas habla de una pluralidad, habla de una inmensa cantidad de enfermedades. Pero dice que los traían a él y él los sanaba. Pero llama la atención que esto que enfatiza Lucas en el verso 40, ahora también lo va a enfatizar en el capítulo 5 cuando estemos estudiando, para decir que poniendo las manos sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús tenía un interés, y tiene un interés tan genuino en las personas, que no está interesado tanto en actuar como un médico, como un milagrero que sencillamente sana a la persona y que se vaya, sino que Él las toca, porque siempre ha sido el deseo de Él entablar una comunión íntima y estrecha con todas aquellas personas que se acercan a Él. Eso es lo que nos dice Lucas 4:40, y ahorita miraremos cómo eso se enfatiza. Entonces, hay algo, mis hermanos, considerando versículos como ese y los demás versículos de la Escritura. Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Podemos dar por sentado y estar seguros que toda enfermedad está bajo el poder de Dios. De manera que, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, la pregunta no es si Dios tiene el poder para sanar esa enfermedad. La pregunta es si Dios tiene la voluntad para sanar esa enfermedad. Por esa razón el título de la enseñanza de hoy: la voluntad de Dios para sanar. Y estudiando estos versículos que están acá, del 12 al 16, podremos darnos cuenta, mis estimados hermanos, que cuando hablamos de las enfermedades y particularmente o puntualmente de la sanidad de esas enfermedades, vamos a entender que la sanidad no está condicionada al poder de Dios, sino a su voluntad. No está condicionada al poder de Dios porque solamente que el Señor hable y las enfermedades se van. Pero no siempre es la voluntad de Dios sanar, porque Él tiene un plan que es mucho más amplio, que es mucho más rico y con propósitos mucho más altos de todo lo que nosotros podamos llegar a pensar o a creer o a querer con nuestra mente finita y limitada. Entonces consideraremos eso, que la sanidad no está condicionada al poder de Dios, sino a su voluntad. Y para hacerlo, miraremos el estudio de hoy bajo 3 enunciados. En el primero consideraremos el desarrollo de la sanidad, cómo se desarrolla. En el segundo consideraremos el impacto de la sanidad, hasta dónde alcanza a mover. Y en la tercera parte, la oración después de esa sanidad. Vamos a adentrarnos en el texto bíblico y consideremos en primer lugar el desarrollo de la sanidad. Cuando hablo acerca del desarrollo de la sanidad, lo que se nos va a presentar en estos versículos 12 y 13 es cómo se produce ella. Es decir, colocando al leproso, pidiéndole al Señor, y luego el Señor respondiéndole positivamente a su enfermedad. Dice el versículo 12 de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar.
La lepra, una enfermedad que era muy común en Israel en esa época, era lo que estaba afectando a este hombre. Y el desarrollo de su sanidad se nos da al poder nosotros mirar que el Señor Jesús oyó la petición del leproso. Es decir, cuando miramos a este leproso pidiéndole al Señor, podemos analizar que todo ese proceso de sanidad inicia porque él le pide al Señor Jesús y el Señor Jesús, por supuesto, le oye. La lepra, como les decía hace un momento, era una enfermedad muy común para la época en Israel. Es lo que actualmente se conoce como la enfermedad de Hansen. Y una particularidad de la lepra es que se va y daña las terminaciones nerviosas de tal manera que la persona pierde toda sensibilidad. Es decir, que un leproso, una persona que nos da o que padece de lepra, es una persona que ha perdido la sensibilidad y por esa razón es una persona que va a comenzar a sufrir diversas deformaciones en su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que como no tiene sensibilidad en las diversas partes de su cuerpo, puede perder pedazos enteros de carne y él no se va a dar cuenta, puede perder un dedo y él no se va a dar cuenta, se le puede caer la nariz y él no se va a dar cuenta porque no le produce dolor. Recuerdo que cuando me hicieron la cirugía para reconstruirme el ligamento cruzado anterior de mi rodilla derecha, me regalaron un libro que para mí me fue muy útil. Lo escribe un médico de profesión, cristiano, que por 50 años atendió leprosos en África. Se llama El don del dolor, es decir, mirando el dolor como un regalo. Y este médico afirmaba en su libro que mientras aquí en el continente americano se invierten millones y millones de dólares para que la gente no sienta dolor, en África con los leprosos toca invertir millones de dólares para que ellos sí lleguen a sentir dolor. Porque la lepra lo que hace es eso, causar una insensibilidad de tal manera que a la persona se le puede caer todo su cuerpo a pedazos y no va a sentir nada. Si ustedes observan, esa lepra es lo mismo que utiliza o esa palabra lepra, esa enfermedad lepra, es la utilizada por la palabra del Señor para hacer una similitud, una comparación con el pecado. Cuando nosotros miramos especialmente el Antiguo Testamento, la lepra se compara al pecado. ¿Por qué razón? Porque al colocarse la lepra como una ilustración del pecado, se nos quieren enseñar al menos tres cosas. Es decir, cuando nosotros miramos la lepra, o cuando el israelita miraba la lepra en esa época, le causaba a él la lepra lo que el Señor piensa y le causa el pecado. Al menos tres cosas. La lepra era considerada asquerosa, difusiva e incurable. Difusiva es contagiosa e incurable. De esa misma manera el Señor ve el pecado, lo ve como algo asqueroso, lo ve como algo contagioso y lo ve como algo incurable en las capacidades del ser humano. Esa es la idea que nos presenta aquí esa lepra. Al compararlas con el pecado, entenderemos cómo Dios mira nuestro pecado y si nosotros nos damos cuenta que el pecado no es simplemente una canita al aire, un desliz, sino que el pecado es algo que le causa repugnancia a Dios, sino que el pecado es algo que se contagia de tal manera que contamina a los demás, y si lo miramos de tal manera el pecado como algo que está fuera de nuestro alcance para curarlo, entenderemos la seriedad del pecado y comenzaremos a entender que el pecado no es un juguete para jugar, no es un peluche para acariciar, sino que el pecado es algo asqueroso que debe estar lejos de nosotros. Esa lepra que se presenta aquí, mis estimados, y que causa pérdida de sensación y de deformidad, estaba afectando a este hombre a tal punto que Lucas, que era un médico, si usted recuerda, Lucas era un médico, nos dice de él que no solamente era un hombre leproso, sino que nos dice en el verso 12 que se presentó un hombre lleno de lepra, lo cual quiere decir que el estado de lepra en este hombre era sumamente avanzado y muy probablemente la lepra había avanzado tanto que ya él estaba deforme. Pero me llama la atención que aunque el texto no coloca la palabra fe, es evidente que este leproso tenía una fe profunda en el Señor Jesucristo. Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo había comenzado a sanar mucha gente y que su fama se extendía. Este leproso oyó el mensaje de Jesucristo, oyó que el Mesías había venido, que estaba sanando como una prueba de que su predicación era verdad,
y el leproso lo que hizo fue creer que si él llegaba a ver a Jesucristo, Jesucristo tenía el poder para sanarlo de su enfermedad. ¿Por qué les digo que ese hombre era un hombre lleno de fe? Porque observen ustedes la petición de él. Él no le dice al Señor, si puedes limpiarme. Lo que él le dice es, si quieres. Yo quiero que observen la fe de este hombre. Pero antes de que enfaticemos esa palabra querer, yo quiero que miremos la manera como él le pidió esto al Señor. Observen ustedes que el texto le dice, un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Y uno de los evangelistas, Marcos y Mateo, que también registran esto, dice que se postró ante él hincada la rodilla, es decir, se arrodilló ante él y se postró, como lo dice aquí, con el rostro en tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre estaba teniendo un padecimiento intenso por la lepra, que este hombre estaba teniendo un sufrimiento grandísimo por la lepra, pero él no se atreve a darle una orden al Señor Jesús, sino que con toda humildad se postra delante de él y le suplica que lo sane, pero basado en su misericordia. Y no lo hace como una exigencia, sino como una petición. Es decir, hay una humildad en este hombre tan grande, y hay una fe, como les decía hace un momento, que el texto continúa diciendo, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. La palabra Señor no se la atribuía a un judío a cualquiera, porque la palabra Señor se le atribuye exclusivamente al Dios eterno, al soberano, al Adonai. Por esa razón, cuando él le dice Señor, hincada la rodilla, recuerden ustedes que esa es una manera de adoración, y ni siquiera los ángeles aceptaban la adoración, porque vemos en la Escritura como cuando se va a adorar ángeles, ellos le dicen, no me adores a mí, adora a Dios. Pero él hinca su rodilla, se arrodilla delante del Señor, se postra en su rostro y le llama Señor. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? Con su fe, él está reconociendo que cuando ve a Jesús, no está mirando a un milagrero, está mirando nada más y nada menos que al Dios hecho carne. Por eso le llama Señor. Y observan ustedes que le dice, si quieres. Esa palabra querer que aparece ahí es la palabra deseo. Y cuando se utiliza la palabra querer, implica dos cosas. Por un lado, que es algo voluntario, y por otro lado, el propósito. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él le dice, Señor, si quieres, lo que le está diciendo es, Señor, si es tu voluntad, y si dentro de tu propósito está sanarme, yo te suplico que me sane. Eso es lo que significa si quieres. Por eso les digo que hay una fe profunda en este leproso. Y dice, si quieres, puedes limpiarme. Miren qué interesante. Si quieres, puedes. ¿Qué está diciendo él? Señor, para ti no hay nada imposible. La única limitación que hay entre mi sanidad y mi enfermedad es saber si tú lo quieres hacer. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y observen ustedes que, con excepción de Lucas 17:15, el Señor habla de la lepra no como una enfermedad que se sana, sino como una enfermedad que se limpia. Y es la única enfermedad que se registra así, no como una enfermedad que se sana, sino como una enfermedad que se limpia. Por eso él no le dice, puedes sanarme, sino si quieres, puedes limpiarme. Recuerdan que hace un momento mirábamos que la palabra del Señor compara la lepra con el pecado. Esa es la razón por la cual cuando se habla de la sanidad de una lepra, el Señor prefirió utilizar la palabra limpieza. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces vemos que el Señor Jesús oyó la petición del leproso, una petición llena de humildad, una petición llena de fe. De humildad porque él se postra ante el Señor, porque él le ruega, no le exige. Pero de fe, porque le reconoce como Señor y porque reconoce que solamente basta con que él quiera para poder estar sano. Y así mismo el verso 13 nos va a enseñar ahora que el Señor Jesús sanó con compasión al leproso. Y préstenle mucha atención a eso. El Señor Jesús sanó con compasión al leproso. Dice el verso 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero,
sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Observan ustedes que el leproso le dijo al Señor, si quieres, y la respuesta del Señor es, quiero. Esa es la razón por la cual les digo que este pasaje nos enseña que la sanidad no está condicionada al poder de Dios, sino a su voluntad, a si Él quiere hacerlo. ¿Por qué titulé este segmento que el Señor Jesús sanó con compasión al leproso? Porque observen que dice, extendiendo Él la mano, le tocó. ¿Se dan cuenta ustedes que Él no lo sanó a la distancia, como hizo con varias personas? Por ejemplo, como aquel centurión que le dijo simplemente, di la palabra y tu siervo sanará. ¿Se dan cuenta que Él no lo sanó con simplemente hablar como lo hizo con Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó de los muertos. La Biblia enfatiza esto, y esto se encuentra en el resto de los evangelios, que Él extendiendo la mano le tocó. ¿Por qué es tan importante que Él le haya tocado? Mis estimados, porque Dios no solamente quería tocar o sanar el cuerpo de esta persona, sino también tocar y sanar su misma alma. Miren que el Señor Jesús, o la lepra, perdón, en Israel, como era algo contagioso, las personas no se acercaban a un leproso y no lo tocaban, porque si lo tocaban, se contagiaban de la lepra. Pero observen esto, el Señor Jesús toca al leproso, pero en lugar de que el Señor Jesús se contagie de lepra, el leproso, permítame la expresión, se contagia de limpieza, queda limpio. Esto es lo mismo que ocurre con un pecador. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, el Señor Jesús viene y pone su mano santa sobre él. Pero lo que ocurre es maravilloso. La santidad del Señor no se contamina, sino que esa santidad nos es transferida, y por eso somos salvos de nuestro pecado. ¿Por qué razón yo, un pecador, hoy puedo gozar de la salvación? Porque el día que Jesús me tocó, ese día Jesús no se contaminó, ese día Él me limpió de mis pecados y me dio vida nueva y me dio vida eterna. Y es lo mismo que ocurre y que ha ocurrido con todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su único Salvador, y es lo mismo que te pasará a ti, estimado amigo. Si hoy te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te tocará, pero ese toque no lo va a contaminar a Él, te va a santificar a ti. Extendiendo la mano nos indica que el toque del Señor Jesús no fue algo accidental, no fue que de pronto el leproso pasó y rozó al Señor Jesús, sino que nos muestra que fue algo intencional. El Señor quiso tocarlo. Marcos agrega una expresión en Marcos 1 hablando del mismo pasaje, y es la expresión teniendo misericordia. Él extendió su mano teniendo misericordia y lo tocó. Ciertamente la lepra en cualquier momento, incluso en el año 2021, es algo complejo para las personas que lo viven. Pero no hay ningún punto de comparación entre una persona que sufra lepra en el 2021 y una persona que sufrió lepra en el siglo I. ¿Por qué razón? Ahora la ciencia ha avanzado y hay una serie de medicamentos y de tratamientos que permiten que la persona tenga cierto nivel de vida en medio de su lepra. Pero ¿cómo era un leproso en el siglo I? Un pasaje de Levítico nos puede ayudar a entender cómo era la vida del leproso, que va más allá de la enfermedad física y lo afecta en todo su ser interior. Miren Levítico capítulo 13, versículo 45 y versículo 46. ¿Qué se debía hacer cuando una persona era diagnosticada con lepra? Dice, y el leproso, Levítico 13, 45 y 46, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Se dan cuenta ustedes por qué tener lepra iba más allá de una enfermedad solamente del cuerpo y causaba un impacto en el alma, en la psicología, en las emociones, en los pensamientos de la persona que padecía esta enfermedad? Vamos a analizar un poquito qué se tenía que hacer. ¿Cómo era la ropa, cómo eran los vestidos del leproso?
tenían que ser rasgados. ¿Cómo iba a ser su peinado? Dice su cabeza descubierta, que quiere decir despelucado. Además de eso, tenía que ir embozado. ¿Qué quiere decir embozado? Que sobre el bozo, es decir, el bigote, tenía que tener algo que lo cubriera. Mis estimados hermanos, lo que el Señor está diciendo es que el leproso se tenía que poner tapabocas. Y teniendo el tapabocas puesto, el leproso tenía que pregonar, que es gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Aparte de eso, era considerado, todo el tiempo que estuviera la llaga sobre él era considerado inmundo. Él era considerado impuro, por lo cual tenía que habitar solo. Y fuera del campamento tenía que ser su morada para poder proteger la salud de los demás. ¿Qué es el equivalente? Algo tratando de acercarse, no siendo idéntico. Que esta persona vivía en una soledad tan profunda, como si alguien se contagiara de coronavirus y durara con ese virus durante toda su existencia. Tiene que permanecer aislado, tiene que mantener tapabocas. ¿Y eso qué le implica? Implica para él estas cosas. Cuando leemos estos versículos, implica que para un leproso, estas palabras lo describían: indignidad, vergüenza, limitación, inmundicia, impureza, soledad y aislamiento. Eso caracterizaba la vida de un leproso. Ahora, imagínense ustedes hace cuánto tiempo este leproso no sentía la mano de alguien sobre él. ¿Se dan cuenta por qué razón les dije hace un momento que el Señor Jesús sanó con compasión al leproso? Es decir, lo interesante acá no es solamente el milagro maravilloso que el Señor hace, sino más aún que el Señor se hubiera acercado a él. Esto nos enseña que nuestro Señor es accesible, incluso con aquellos que son rechazados por los demás. Mira, Jesús tocó a los intocables, y eso me llena a mí de esperanza, porque si tu pecado es como la lepra, aún así Jesús se acerca a ti. ¿Por qué razón lo sabemos? Porque 1 Timoteo 2:4 nos dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres sean salvos. Mi estimado amigo, si tú no has creído en Jesucristo, tu pecado es como la lepra, terrible. Tu pecado es como la lepra, asqueroso, difusivo, incurable. Pero Jesús quiere tocarte hoy. No para que tú lo contagies a Él con tu pecado, sino para que Él te sane y te transfiera su justicia, su santidad, su perdón, su limpieza. Mira, nosotros cuando estamos enfermos vamos al médico. Y si logramos dar con un médico bueno y muy amable, vamos a quedar muy contentos. Pero lo único que Él va a hacer es revisarnos y decirnos: tomes esos medicamentos y punto, que se mejore. Pero cuando vemos al Señor Jesús, lo vemos cercano a aquel que está enfermo, a aquel que está necesitado. Así, mis estimados hermanos, se da el desarrollo de la sanidad. Luego de haber considerado eso, yo quiero que miremos ahora el impacto de la sanidad. ¿Qué impacto trajo esa sanidad? Porque fíjense ustedes que nada más fue que el Señor dijera: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, termina diciendo el verso 13. Entonces volvemos, hermano. La sanidad no es algo que esté condicionado al poder de Dios. Él lo tiene todo y puede sanar cualquier enfermedad. La sanidad es algo que está condicionado a la voluntad de Él. Pero antes de hacerse una mala idea, recuerda que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál era el impacto que el Señor Jesús quería causar? Pues el Señor Jesús quiso dar testimonio a los sacerdotes. Así Él quería impactar a los sacerdotes. Después de que el Señor Jesús sana a este hombre, le da unas instrucciones. Verso 14. Y Él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación
según mandó a Moisés para testimonio a ellos. El Señor Jesús le da la orden a este leproso de que él no se lo diga a nadie, sino solamente a los sacerdotes, y da el propósito o da la razón al final del versículo: para testimonio a ellos. ¿Qué iban a ver los sacerdotes? Si nos damos cuenta que este hombre estaba lleno de lepra, por supuesto que él iba a ser conocido por los demás, incluidos los sacerdotes, que eran, según la ley, aquellos que tenían que haber dictaminado la lepra en este hombre, es decir, que iba a ser un hombre conocido por ellos. ¿Y por qué razón el Señor Jesús quería que él se mostrara a los sacerdotes? Porque ellos iban a comprobar que de manera milagrosa este hombre había tenido una sanidad total e inmediata. Y por esa razón ellos se iban a comprobar que el Mesías, el Salvador prometido, ya había llegado, y que la prueba era la sanidad y la inmensa cantidad de milagros que estaba haciendo. Pero también este hombre tenía que presentarse a los sacerdotes para que él pudiera ser reintegrado a la vida de comunidad. Es decir, eran los sacerdotes los que oficiaban como médicos de las personas, por lo cual eran ellos los que decían cuando un leproso ya estaba sano. ¿Qué quiere decir? Que el Señor le iba a cambiar la posición social a este hombre, que ya no fuera un paria, un solitario, un aislado, sino que pudiera entrar en la sociedad y desarrollar una mejor vida. Pero observen ustedes que el Señor le dice: ofrece por tu purificación según mandó Moisés. Si ustedes quieren saber la reglamentación de cómo o qué era lo que tenía que presentar un leproso luego de ser sano, lean Levítico 14, los primeros 32 versículos. Levítico 14, del 1 al 32, lo pueden leer después, pero esto lo que nos enseña es que el Señor siempre tuvo en cuenta la ley y la cumplió. Entonces, el Señor Jesús quiso dar testimonio a los sacerdotes, pero el verso 15 nos muestra que pasó lo contrario, que el Señor Jesús se hizo famoso ante mucha gente. Fíjate que el Señor Jesús quería ante los sacerdotes, pero ahora es ante mucha gente, verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. La palabra fama, o el término fama que aparece ahí, es el mismo término palabra, logos, que nosotros conocemos. Y su fama se extendía más y más. ¿La fama de qué? De sanar a las personas con solamente querer. Si tú quieres, puedes limpiarme, quiero ser limpio. La fama de él sanar sus enfermedades con solo querer él, y también la fama de su predicación. ¿Y por qué se hizo tan famoso? Marcos por allá nos dice algo que no nos dice Lucas. Marcos dice lo siguiente: pero oído él, el leproso, que ya había sido sano, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Él desobedeció la orden del Señor, y por esa desobediencia ya Jesús no podía entrar libremente a las ciudades, sino que le tocaba quedarse en los lugares desiertos, en el desierto, y aún allá le llegaba la gente. Así, mis estimados hermanos, se causa el impacto de esta sanidad. Es decir, el Señor quería un impacto a los sacerdotes para darle testimonio a los líderes religiosos de que el Mesías, el Salvador del mundo, ya había llegado. Pero este leproso sanado fue y lo contó a todo el mundo, y la gente vino en multitudes a Jesús para oírlo y para que los enseñara, para oírlo y para que los sanara, Y esto, mis estimados, luego de haber mirado el impacto de la sanidad, nos conduce en el verso 16 a la oración luego de la sanidad. Miren qué manera de terminar el verso 16 esta historia. Dice el verso 16: mas él, es decir Jesús, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué haría una persona si se da cuenta que tiene el poder de sanar a las multitudes con solamente hablar y tocarlos? Yo creo que en nuestra mente comercial, en nuestra mente de negocio, yo creo que colocaría turnos, horarios de sanidad de tal hora a tal hora, costo para la sanidad,
Si es una enfermedad sencilla, 1,000 pesos. Si es más compleja, 10,000. Si hay que resucitarle un muerto, 100,000. Y colocaría tarifas y haría horarios y estaría muy inmerso con la muchedumbre y en cantidad de actividades. Pero ¿qué hizo nuestro Señor, el Dios hecho hombre? Se alejaba, se apartaba para orar. Mis hermanos, a mí me causa vergüenza decirlo, pero muchas veces me veo haciendo lo contrario de lo que hizo el Señor Jesús. Muchas veces me veo inmerso en actividades. Hay que arreglar tal cosa de la iglesia, hay que ir a tal parte, a tal documento, toca ir a la alcaldía para gestionar esto, toca hacer tal publicidad. Y un sinnúmero de actividades que lo llevan a uno o a no orar o a hacer unas oraciones express. Pero el Señor Jesús, el Dios hecho hombre, sabía de cuál era la importancia de él pasar un tiempo de intimidad con su Padre en lo secreto, para luego poder hacer algo que impactara en público. Definitivamente el gran problema de la vida cristiana no es que desconozcamos cosas, mis hermanos, sino que desconocemos las que sabemos. Es la voluntad de Dios que oremos. Es la voluntad de Dios que le busquemos su rostro. Es la voluntad de Dios que nos alejemos, que nos distanciemos de tantas agitaciones del día a día. El arriendo, los servicios, el mercado, y que pasemos tiempo de comunión con Él. Esa es la voluntad de Dios. Por esa razón es que el verso 16 dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mis hermanos, si el Dios hecho hombre, el humano perfecto, aquel que nunca pecó, oró al Señor, ¿cuánto más nosotros, mis estimados, que cualquier cosa nos fatiga, que cualquier cosa nos cansa, que cualquier cosa nos debilita y nos deja con deseos de botar la toalla? Oremos a nuestro Señor, porque ese es el lugar donde el Señor recargará nuestras energías, recargará nuestras baterías para poder seguir adelante. Si ustedes observan este pasaje, nos ha mostrado un Jesús muy misericordioso, que sanó al leproso con mucha compasión, y la única razón para sanarlo es porque quiso. Y cuando nosotros miramos ese verbo querer, tanto en la petición como en la respuesta, es decir, tanto en si quieres como en quiero ser limpio, podemos comprender, mis estimados hermanos, que la gran enseñanza de este pasaje es que la sanidad no está condicionada al poder de Dios, sino a su voluntad. La sanidad no está condicionada al poder de Dios, sino a su voluntad. Cuando hablo de su voluntad, estoy hablando de si Dios quiere sanarnos. Mira, algunos predicadores afirman que es obligación de Dios sanar a sus hijos. Pero déjame decirte una cosa, la palabra del Señor muestra algo totalmente diferente. Estamos en Lucas 5, ¿cierto? Si devuelves tu página al capítulo 4 de Lucas, versículo 27, encontramos esta ilustración que ya estudiamos. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Si observas eso, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué todos esos leprosos en Israel no fueron limpiados? Porque Dios no quiso. ¿Y por qué Naamán el sirio sí fue limpiado? Porque Dios sí quiso. Pero hay algo sumamente interesante. ¿Quién efectúa la limpieza de Naamán el sirio? Es decir, ¿cuál instrumento usa Dios para eso? El verso 27 lo dice. ¿A quién utiliza el Señor para eso? A alguien que se denomina como el profeta Eliseo. Ahora, observa tú lo importante de poder entender eso, de que la sanidad de Dios no está condicionada a su poder, sino a su voluntad. Ese profeta Eliseo, que sanó a Naamán el leproso, que sanó a muchas personas con diversas enfermedades,
que resucitó incluso a algunos. Aquel que cuando murió lo pusieron en un hueco y luego de que otro cadáver que llevaban cayó en el hueco donde él estaba, revivió. Ese que hizo o que fue usado por el Señor para hacer milagros de una manera tan sorprendente, sanar enfermedades de una manera tan sorprendente, mira cómo termina su vida, por la voluntad soberana de Dios. Del mismo Eliseo que estamos hablando que sanó, dice segundo de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Permíteme leértelo nuevamente. Ese es Eliseo el profeta que sanó de lepra a Naamán el sirio. Pero dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Luego no tenía Eliseo el poder para sanarse a sí mismo si había sanado a todos aquellos. La respuesta es no. Porque todos los que Eliseo sanó fue porque Dios quiso sanarlo. ¿Y por qué razón este profeta de Dios murió enfermo? Porque fue la voluntad de Dios que una enfermedad llevara a su profeta hasta su gloria. ¿Ves por qué no debemos perder la cabeza por alguna enfermedad? Porque si Dios dictaminó que con una enfermedad nos va a llevar hasta su gloria, así va a ser, mi estimado. Pero ¿qué decir eso? Porque ustedes dirán, bueno, pastor, eso pasó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no, en la época de la iglesia no. De pronto te sorprenda leer 1 Timoteo 5:23. Mira lo que dice. Le dice Pablo a Timoteo, oye esto, Pablo, aquella persona que fue usada por el Señor de una manera sorprendente y tremenda. 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo que sanó a mucha gente, Pablo que resucitó a un tipo, Pablo que fue mordido por una víbora y no le hizo nada, ahora tiene a Timoteo enfermo, aquel que él amaba tanto que lo consideraba su hijo amado, pero no le dice, Timoteo, en el nombre de Jesús, declaro que queda sano. ¿Qué es lo que hace Pablo, aquel que había sanado a muchos? Por causa de tus frecuentes enfermedades no bebas agua, sino un poco de vino. Lo que le da a Timoteo es un tratamiento médico. Lo que le da a Timoteo es que una instrucción de que lo que él coma sea potable, esté en buenas condiciones. ¿Por qué razón? Porque fue la voluntad de Dios que varias enfermedades estuvieran en la vida de aquel que era su siervo, Timoteo. Nos damos cuenta, hermanos, como hombres de Dios fueron llevados a la muerte por su enfermedad o transcurrieron toda su vida con diversas enfermedades. ¿Qué nos enseña eso? Lo que venimos diciendo y repitiendo. La sanidad no está condicionada al poder de Dios, sino a su voluntad. Mira, la sanidad física, yo quiero que tú entiendas esto y hagas esta diferencia. La Biblia presenta varias dispensaciones, la Biblia presenta varios pactos. Y en cada pacto, en cada dispensación, el Señor obra de una manera diferente. Él no cambia, pero las administraciones cambian. Por esa razón es que hoy en día nosotros no venimos a la iglesia con cordero. Por esa razón es que nosotros ahorita no tenemos que celebrar la Pascua. Por esa razón es que no tenemos que hacer fiesta de los tabernáculos saliéndonos de nuestras casas. Porque hay diversas maneras de administrar. Y permíteme decirte eso. La sanidad física era una promesa para el pueblo de Israel, no para la iglesia. La promesa de bendición para la iglesia son bendiciones espirituales. La sanidad física va a depender de la voluntad de Dios, repito, no del poder de Dios, de la voluntad de Dios. Y en este tema de las enfermedades, nosotros al considerar, podemos mirar algunas fuentes de las enfermedades. Por ejemplo, algunas fuentes de las enfermedades son errores médicos. Los médicos hacen alguna mala intervención y la persona queda enferma de por vida. Alguna otra fuente de la enfermedad, accidentes que sufre la persona. Otra fuente de la enfermedad, herencia. Viene por herencia con alguna enfermedad que tuvieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, qué sé yo. Otra fuente de la enfermedad, la vejez.
Eclesiastés 12 describe esa vejez, cómo va desgastando todo y cómo va haciendo que las enfermedades lleguen a los ojos, a las manos, a todo lado. Y otras dos fuentes de enfermedad son los malos hábitos o el pecado. Mira, si tienes una enfermedad por las dos últimas razones, está en tu mano sanarla. Es decir, si tú tienes una enfermedad por malos hábitos o por un pecado, está en tus manos sanarte. Si tienes una enfermedad por malos hábitos, pues mejora tus hábitos. Pastor, es que a mí me duele tanto la cabeza. ¿Y a qué hora se acuesta usted? No, por ahí a la 1 o 2 de la mañana. ¿Haciendo qué? No, revisando las redes sociales y jugando. Pues hermano, apague el bendito celular y acuéstese temprano y verá que se va a sanar del dolor de cabeza. Pastor, es que tengo un problema de colesterol, ore por mí para que me baje. ¿Y cómo se levanta usted? No, yo todos los días como frito. Eso con relación a los malos hábitos. Cámbienlos, mi hermano, si usted tiene unos hábitos malos, no saludables que le están produciendo enfermedad. Y si la enfermedad que tiene es por razón del pecado, pues mi estimado, recuerde, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Primero los Corintios 11, en el contexto de tomar la cena del Señor indignamente, nos dice: por esta causa hay algunos debilitados, otros enfermos y otros ya se murieron. Entonces, si usted, mi estimado hermano, tiene una enfermedad a causa del pecado, que también es una probabilidad, recuerde usted que a su mano tiene la solución. Confiese su pecado al Señor. Él es amplio en perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué razón te digo yo que si tú tienes una enfermedad por causa de malos hábitos o por causa de pecado, está en tus manos sanarte? Por esta sencilla y llana razón, y abre bien tus oídos, porque la oración no te quitará la enfermedad que tienes por necedad. Te repito, la oración no te quitará la enfermedad que tienes por necedad. Mira, la oración no es una fórmula mágica que yo pronuncio y entonces con pronunciar se me bajó el colesterol, se me reguló la tensión y ya yo puedo seguir desordenado. La oración no te va a quitar una enfermedad que tú quieres tener por tu necedad. Pero, si tú tienes una enfermedad que se sale de tu manejo, que te sale de tu control, tú puedes orar al Señor con fe, que Él tiene poder para sanarte, porque para Él no hay imposibles, y descansar en la decisión que Él en su soberana voluntad tome sobre tu vida. Recuerda tú que cuando hablamos de la voluntad de Dios no es algo para temer, sino que la voluntad de Dios es presentada como algo bueno, agradable y perfecto. Mira, yo quiero que entendamos esto. Cuando hay una enfermedad, siempre pidámosle a Dios y con toda la fe pidámosle que nos sane. Pero entendamos esto que he querido colocarles en un pequeño cuadrito. Hay al menos 3 maneras ahí de las 2 respuestas que Dios da. Si Dios sí te sana, Él lo puede hacer a través de un milagro, como lo acabamos de ver con este leproso. Pero también lo podría hacer a través de un proceso. En Levítico 14 se registra el proceso para que el leproso pudiera tener una sanidad a través de diversos procedimientos médicos. Entonces el Señor puede sanarte. Mira, algunas veces uno utiliza expresiones como esta: no, a mí me sanó fue Dios y la aspirina que me tomé. Yo quiero invitarte a que modifiques eso. A ti no te sana Dios y la medicina, a ti te sana Dios únicamente. Lo que ocurre es que a veces Él quiere hacerlo sin medios y otras veces a través de medios. Entonces, cuando quieras utilizar una expresión un poco más adecuada, tú puedes decir cosas como esta: a mí me sanó Dios utilizando la aspirina. A mí me sanó Dios utilizando tal medicamento. Porque expresiones como primero Dios y después tal medicamento colocan a la par las dos. Que si no está el medicamento, entonces Dios no puede hacer nada. No, mis estimados. Es que Dios a veces te sana o de una manera milagrosa o te sana a través de un proceso, pero al final de cuentas, toda la sanidad viene del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Dios también puede responder que no. Si Dios no te sana, tú debes saber esto: que si Él no te sana, Él te dará la gracia para soportar tu enfermedad. Mira,
Todas las enfermedades están bajo la autoridad de Cristo. Mateo 8:17, citando la profecía de Isaías 53:4, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tomó y llevó quiere decir que el Señor Jesús alzó las enfermedades, se la puso en sus hombros y con ella fue a la cruz del Calvario y allá murió y derrotó todas las enfermedades y derrotó la muerte y derrotó la enfermedad, por lo cual todo está bajo su control, todo está bajo su poder soberano. De manera que no dudemos de que el Señor tiene el poder de sanar cualquier enfermedad y que todas las enfermedades están bajo su control. Si te das cuenta lo incorrecto que es que el cristiano se desespere por el COVID o por alguna otra enfermedad. Es que estamos hablando que toda enfermedad está bajo la autoridad de Cristo. Por esa razón, lo que se tiene que mirar ante una sanidad no es el poder de Dios, sino su voluntad. El Señor puede sanarte hoy de tus dolencias, si Él así lo quiere, pero si Él no lo quiere hacer, te dará la gracia para soportar. Mira, una buena ilustración de lo que hace el Señor cuando no es su voluntad sanarnos está en 2 Corintios capítulo 12. Ve conmigo, por favor, abre tu Biblia. En 2 Corintios capítulo 12, si eres tan amable. 2 Corintios capítulo 12. Ya hemos visto que el Señor con su palabra sana de manera inmediata. Ya hemos visto que el Señor puede utilizar un proceso para sanar a los enfermos. Pero ahora analicemos un pasaje donde no es la voluntad del Señor conceder la bendición que se hace. Leamos por favor 2 Corintios capítulo 12, de los versículos 7 hasta el 10. 2 Corintios 12, del verso 7 hasta el 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje de 2 Corintios 12, del 7 al 10, nos habla del aguijón en la carne, que no se nos dice cuál es. Lo único que sabemos es que era algo que atormentaba a Pablo, pero tiene su aplicación perfecta para estos procesos de enfermedad. ¿Qué debes hacer tú cuando tú estás en un proceso de enfermedad muy tremendo? El versículo 8. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La expresión 3 veces no quiere decir que oró mañana, tarde y noche y se acabó. La expresión 3 veces para un judío quiere decir que se hace repetitivamente, constantemente está orándole al Señor. ¿Cómo quiere el Señor que tú ores cuando tienes una enfermedad? Como lo dice ahí el verso 8. Yo te ruego que lo quites de mí. Ante cualquier enfermedad tú le puedes decir al Señor continuamente: Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, sáname de esta enfermedad. Pero ¿qué más nos enseña ahora el versículo 9? Que cuando el Señor dice no, también dice lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Que si el Señor no te quiere sanar, te dará la gracia para que te acompañe todos los días de tu vida, siempre fortaleciéndote en la debilidad. Y permíteme explicarte esto. Fortalecer o perfeccionarse en la debilidad no quiere decir que te va a sanar esas áreas débiles que tú tienes en tu cuerpo. Perfeccionarse en la debilidad no quiere decir que yo tengo débil mi rodilla, entonces Él me la fortalece y ahora quedó como nueva. Perfeccionarme en la debilidad no quiere decir que yo tengo un problema de visión, entonces ya el Señor me lo sanó y ya puedo ver 20/20. ¿Por qué razón lo sabemos? Porque el Señor le dijo que no a la petición de Pablo, pero le dijo que sí a perfeccionar en la debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Aquella debilidad de nuestro corazón que nos hace dudar de la bondad, del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios. Esa es la debilidad que el Señor fortalece para que en medio de la enfermedad nosotros podamos decir: Señor,
Tu gracia es suficiente, por lo cual aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior de día en día se renueva. Padre, estos dolores me recuerdan que esta no es mi patria, porque mi verdadera patria es una patria donde yo nunca volveré a sentir dolor. Señor, estos dolores me recuerdan que yo no pertenezco a este lugar, sino que soy peregrino y extranjero, porque mi verdadera ciudadanía está en los cielos. Esa es la manera como se perfecciona en mí el poder de Dios en mi debilidad. Por esa razón, cuando el Señor dice no a nuestras peticiones de que nos sane, pero comenzamos a disfrutar la gracia del Señor que es suficiente, ¿cuál actitud debemos tomar aún en medio de la enfermedad? Verso 9, una actitud de buena gana. De buena gana, no de mala gana, de buena gana. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, algo de buena gana. Es decir, no es que, hermano, usted sigue con esa enfermedad, no es una cosa, ay, sí, ¿qué más hago yo? Me he hecho todo y no puedo sanarme. No, sino que sí, mi hermano, tengo esa enfermedad, pero el Señor en su misericordia y con su gracia me ha sostenido. Eso es con buena gana, mi hermano. ¿Cómo más puede un cristiano enfrentar su enfermedad cuando Dios decide no sanarlo? Verso 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo. Es decir, con gozo también. ¿Es posible tener gozo en medio de la enfermedad? Claro que sí, porque el gozo no quiere decir que tú te rías todo el día como un payaso. El gozo quiere decir que tú confías en que la gracia del Señor te va a sostener en todas tus debilidades. Me gozo en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Por qué razón? Estoy convencido de algo, dice el verso 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta que este Pablo que escribe acá tenía un cuerpo debilitado, pero un espíritu fuerte? Con razón que el salmista dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mis estimados, Dios tiene el poder para sanarnos y lo puede hacer si es su voluntad. Pero si no es su voluntad, no nos desesperemos. Mira, hermano, si tú estás pasando ahora por una enfermedad que te haga doler los huesos, que te haga doler la cabeza, que te haga doler los órganos internos, que te haga doler la espalda, que te haga doler los pies, qué sé yo, las rodillas, y Dios no te ha sanado, tú puedes descansar en que la gracia de Él te está sosteniendo en estos momentos y lo va a seguir haciendo. Confía en el plan de Dios para tu vida, porque siempre ese plan es para bien y nunca para mal, aún el plan que se dirige a mantenernos con unas enfermedades. Pero sobre todo, mis hermanos, yo les quiero decir que si nosotros tenemos una buena actitud y confiamos en que es la voluntad del Señor conceder o no la sanidad, le daremos la gloria a Él. Mira, el año pasado a mi familia nos dio COVID, y tener COVID ahorita en el 2021 no genera el mismo impacto psicológico que generaba en el 2020, nosotros lo sabemos. Y sabes que algo que a nosotros como familia nos ayudó fue lo siguiente: cuando llegó el resultado positivo, mi esposa y yo nos fuimos solos a la habitación, nos tomamos de las manos, recordamos las promesas del Señor en su palabra y nos formulamos la siguiente pregunta. Yo le pregunté a mi esposa lo siguiente, yo le dije, mi amor, si nosotros vivimos, ¿para qué vivimos? Y ella acertadamente respondió, vivimos para la gloria de Dios. Y yo le respondí, y si es la voluntad del Señor matarnos con el coronavirus, ¿para qué morimos? Y ella acertadamente me volvió a responder, morimos para el Señor. Entonces vino la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre estar vivo y estar muerto? Vivir tiene sentido si se vive para la gloria de Dios. Y viviendo así, la muerte es ganancia. Eso, mis hermanos, tranquilizó nuestra alma, tranquilizó nuestro espíritu, organizó nuestros pensamientos y no perdimos los estribos. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor nos enseñó que si era la voluntad de Dios sanarnos, Él tenía el poder para sanarnos. Pero si era la voluntad del Señor llevarnos a su gloria con esa enfermedad, gloria a Dios, porque estaríamos mejor. Partir con Cristo y estar con Él es muchísimo mejor, mis estimados. Pero por sobre todo yo quiero hablarle a aquellos que aún no han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Mira,
Lo más importante para tu vida no es que Dios te sane de una enfermedad, porque si Dios te sana, igual dentro de un tiempo tú te vas a morir, y si no has creído en Cristo vas a ir a una eternidad de condenación sin Él. Por esa razón, lo más importante no es sanar la enfermedad de tu cuerpo, sino la enfermedad de tu alma, de tu espíritu. Esa enfermedad se llama pecado, y como lo mirábamos, es similar a la lepra, porque así como una persona no se puede sanar a sí misma de la lepra, tú tampoco puedes sanarte del pecado que es la lepra de tu alma. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, ya murió en una cruz para pagar por tus pecados. La deuda que estaba ante Dios a causa de tus transgresiones, ya Cristo la pagó a precio de sangre. Por esa razón, si tú hoy crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú hoy puedes ser libre de ese terrible pecado que mata tu alma. No lo esperes más. Ven hoy a Jesucristo. Él sanará tu alma de tu pecado. Y si es su voluntad sanarte cada vez que tengas tú una enfermedad en tu cuerpo, también lo puede hacer. Pero si no lo hace, contarás con aquel que te da la gracia para que tú puedas soportar. Ven a Jesucristo. Él espera por ti. Y así como sanó a aquel leproso que no tenía esperanza, Él puede sanarte a ti hoy de cualquiera de tus pecados, de todos tus pecados, por más terribles que sean. Ven hoy a Jesucristo y recibe el perdón de tus pecados por su buena y santa voluntad. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Te alabamos y glorificamos por lo fiel que tú eres, por lo grande que tú has sido. Porque el pasaje que hemos estudiado hoy nos enseña que la sanidad no está condicionada a tu poder, sino a tu voluntad, puesto que tú todo lo puedes, puesto que tú eres todopoderoso, tú puedes sanar cualquier enfermedad. Pero tu plan perfecto, sabio, que es incomprensible para nosotros, ha decretado en unas ocasiones sanar y en otras no. Lo que sí podemos hacer con toda seguridad es siempre pedir con fe que tú nos sanes, porque tú tienes el poder para hacerlo, pero descansar en la decisión que tú hayas tomado, porque tu decisión es buena, agradable, perfecta, por lo cual todo lo que tú decidas para nuestra vida, todo, sin lugar a dudas, es para bien y nunca para mal. Son incontables las personas que han venido a los pies de Jesucristo creyendo en Él como su único y suficiente Salvador, porque tú quisiste utilizar una enfermedad que los humilló y que los llevó a reconocer la necesidad de Jesucristo. Padre, y si una enfermedad obra para venir a Jesucristo y humillarse ante Él, lejos de ser una maldición, es una gran bendición para nosotros. Por eso, enséñanos a orar con fe cada vez que estemos enfermos. Y si somos sanados, que esa fuerza la utilicemos para tu gloria y honra únicamente, Señor. Pero si no somos sanados, que no tomemos una actitud derrotista, sino una actitud de buena gana, una actitud de gozo, y que podamos decir: la gracia del Señor es suficiente para mí, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ninguna enfermedad, por terrible que sea, nos separará de tus manos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. En Cristo Jesús, amén y